territorial a la formación, desde una mirada retrospectiva de cómo llega la formación en trabajo social al Ecuador, cómo se dan los distintos territorios y cómo en la actualidad es y se relaciona con los elementos de pertinencia que hay en cada una de las regiones donde hay escuelas de trabajo social. Ese trabajo doctoral tiene como transferencia de conocimiento una exposición itinerante. Como Atlas entendemos el concepto geográfico de un compendio de mapas. Lo que estamos haciendo es una propuesta metodológica en donde la cartografía, las infografías, son otras formas de representar el conocimiento. Entonces, esperamos poder ir por la Universidad Técnica de Manabí con la exposición. Y ahora lo que estamos haciendo es recurriendo a experiencias, a trayectorias profesionales para reconstruir algunos aspectos de la historia y de la actualidad de la formación, en particular en tu región, ¿sí? Ese es como lo que la presencia y bueno, empezar por agradecerte que nos des de tu tiempo, que estés aquí, que siempre estés tan dispuesta. Y bueno, es como eso, lo que tenemos para contarte. Lo primero que quisiéramos es como que nos cuentes cómo fue ese encuentro tuyo con el trabajo social, o sea, cómo llegas a decidir formarte en trabajo social, qué te hace tomar esa decisión, en dónde y en qué año empiezas tus estudios de trabajo social. Ya, mira, yo me gradué en el 98 y me acuerdo que como toda buena estudiante yo quería ser doctora. O sea, ese es el sueño de toda muchacha que está en el colegio. Pero la situación económica, la parte esta de que esa carrera era muy cara, pues me hizo abortarla a los 6 meses que estaba allí estudiando medicina. Y yo me acuerdo que yo no sabía qué estudiar. Yo venía de una escuela fiscal de niñas, de un colegio nacional de señoritas, entonces ahí nos decían que estudiar en la noche era pecado y que no podíamos estudiar en la noche, y entonces yo me tenía con esos tabúes y esas cosas. Y lo que mi papi me dijo fue, ¿y por qué no estudias trabajo social? Yo le digo, ¿y qué es eso? Dice, no sé, dice, porque la trabajadora social de mi empresa es bien buena y nos ayuda en todo. Así empieza, en verdad, como yo digo, ¿y dónde hay eso? Y me dicen, averigua, te dice a la técnica a ver si hay. Y yo bien mandada vine a la técnica, averigué y me dijeron, sí, hay una carrera de trabajo social. El horario es de 8 a 1 de la tarde. Es una carrera donde prácticamente hay puras mujeres. Y su función es ayudar a la gente. Así me dijeron, me acuerdo la primera vez. Yo digo, bueno, voy a estudiar trabajo social. Me metí a estudiar trabajo social. Yo me acuerdo que ¿cómo les digo? Las opiniones de la gente que me conocía era totalmente terrible. Me dice, estás desperdiciando tus estudios, tu vida, eres una mujer muy inteligente, ¿cómo vas a estudiar trabajo social? Eso no sirve para nada. O sea, eso es una tontería lo que estás estudiando. Bueno, total es que me dijeron un montón de cosas, pero yo dije, ya me metí a trabajo social y yo de aquí no salgo. Cuando yo ingresé, yo tuve la suerte de tener a profesores muy buenos que poco a poco me fueron induciendo a la carrera. Es decir, fui comenzando a trabajar con ellos en la parte de voluntariado, en la parte de... Ellos hacían mucho lo que era trabajo en grupos, o sea, en comunidades. Y yo con Noris Muñoz, que en ese tiempo fue mi profesora, me fue como incursionando en ese aspecto. Entonces, cuando ya yo comencé a estudiar los elementos teóricos, cuando me comenzaron a enseñar la epistemología del trabajo social, la historia del trabajo social y todo lo que eso conllevaba a la formación, yo digo, sí, me gusta, podemos darle un giro diferente a que no sea solamente la asistencia, que no sea solamente la ayuda y no solamente estar con la gente pobre, sino que también podríamos estar con otros tipos de personas, porque el trabajo social no solamente está en la necesidad, también están en otros tipos de contextos y de ambiente. Entonces, fuimos haciendo esa vinculación teórica-práctica, que creo que fue la que me ayudó más a consolidar mi formación, y eso me permitió a la larga terminar mi carrera, o sea, terminar mi carrera, y luego de eso tuve la suerte de que en el 2000, a ver, 98, no, en el 2002, que yo salgo de la universidad,
hay un concurso para participar en Aldeas Infantiles SOS. Aquí recién se había Aldeas Infantiles SOS y necesitaban una trabajadora social. Y yo fui a ver qué tal, recién graduada, todavía no tenía mi título, porque antes uno salía con el título de trabajadora social y luego que hacía la tesis de licenciada en trabajo social, o sea, uno tenía 2 títulos. Cuando yo ya entré a las aldeas, ahí en las aldeas ya me fueron aclarando, tuve la oportunidad de conocer gente, trabajadoras sociales de otras regiones, de Quito, de Cuenca, me acuerdo que de Esmeraldas, entonces todas ellas ya fuimos fortaleciendo el trabajo y claro, ya habían directrices que nosotros teníamos que cumplir dentro de nuestra labor. Teníamos ahí como quiera tres áreas o 3 funciones, como le llamaríamos, o 3 grupos de atención. Trabajábamos con las madres que ingresaban, que era selección de personal, porque teníamos que nosotros verificar que las madres que entraran a las aldeas cumplieran ciertos perfiles. Trabajábamos con los niños que estaban en necesidad o en situación de riesgo, porque la idea era que estos niños cumplieran ciertos parámetros y tuvieran todos los documentos legales para que pudieran ingresar. Y trabajábamos también en la parte de conexión con otras instituciones, o sea, como que atraer recursos, más o menos así. O sea, teníamos que como buenas trabajadoras sociales nunca tenemos plata, pero tenemos que conseguir las cosas de otra manera. Entonces íbamos a hablar con la gente del municipio, con las otras ONG, hicimos convenios, o sea, las aldeas SOS me permitieron consolidar estos 3 roles o estas 3 áreas de intervención del trabajador social, claro, desde lo social, lógicamente, o sea, habían otras cosas, pero me permitió aclararme allí. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar 7 años en Puerto Viejo, en Aldeas Infantiles SOS Puerto Viejo, y año y medio en Aldeas Infantiles Cuenca. Yo estuve en Cuenca trabajando también año y medio en Aldeas Infantiles, ¿verdad? Ahí yo pude entrar a juzgados, pude entrar a hospitales, pude entrar a diferentes lugares que me permitió como abrir el abanico de qué era lo que podíamos hacer. Se hizo mucho lo que es gestión, se hizo mucho lo que es planificación, se hizo mucho lo que es promoción, que ahora que yo doy clases me doy cuenta que son las funciones básicas de intervención de trabajador social. Lógicamente con la asistencia y la evaluación en cada una de las actividades para ver si lo estábamos haciendo bien o mal. Entonces, luego de eso, ¿verdad? Yo salgo de las aldeas y resulta que una profesora mía en la universidad se jubila y necesitaban cubrir esa vacante. Entonces vienen y me dicen si yo quiero entrar a la universidad. En ese tiempo entrar a la universidad era difícil y lógicamente me dijeron solamente va a ser por hora, hasta que consigamos una partida y bueno, no sé qué. Yo entré y entré siendo supervisora de práctica. Entonces, eso me ayudó también como que a consolidar más la carrera y a darme cuenta de que podíamos nosotros tener más insumos y poder aportar a la gente desde el otro lado. O sea, ya le digo, no solamente desde el lado de la necesidad, sino que también desde el lado de aprovechar los recursos y de hacer que la gente que estaba alrededor pudiera utilizar esos recursos. Porque el problema es que a veces muchas de las personas tienen los recursos ahí, pero no lo ven. O sea, ¿cómo lo hago? Ah, sí, tengo la infraestructura, pero ¿cómo lo hago? O sea, el cómo lo hacemos es en donde nosotros tenemos que trabajar mucho con las gentes y también hacer que ese cómo lo hacemos se quede tan grabado en ellas que luego ya no nos necesite, porque la idea no es estar eternamente con los grupos ni con las personas, sino que en algún momento decirle, a ver, ya son independientes, se me van, ya hicieron su trabajo y háganlo solos ustedes. Entonces, ahí empieza mi carrera formativa en la universidad. Luego, tú sabes, nos incursionamos. ¿Mande? ¿Más o menos qué año es? Yo entré a la universidad en el 2010. 2010 entré a la universidad. Entré como profesora contratada en octubre del 2010. De ahí, en el 2011, viene toda esta cadena de trabajo de la Manuel Espejo. Ahí recién empezaba esto de la Manuel Espejo, de las personas con discapacidad, en el gobierno de Rafael Correa y todo ese tipo de cosas. Entonces, se le pide a las universidades que tienen trabajo social que ayuden con el informe social de las personas que estaban seleccionadas para acceder al bono de discapacidad o a todos los beneficios de las personas con discapacidad. Entonces, se reúnen en la gobernación la Universidad de Manta y la Universidad de Puerto Viejo, porque son las únicas 2 universidades en Manabí que tienen trabajo social. Y explican que necesitan hacer visitas domiciliarias a las 4.500 personas que estaban o precalificadas para obtener los beneficios de las personas con discapacidad. Entonces dice, como hay 22 cantones, 11 lo coge Manta y 11 lo coge Puerto Viejo. Entonces, en ese momento, el rector me da la oportunidad a mí
y me dice, ¿usted quiere hacer este trabajo? Yo en realidad que no sabía qué era, y yo le digo, y como estaba contratada, lógicamente, soy honesta, yo digo, bueno, si no lo cojo, capaz que no me van a dar más trabajo, entonces le digo, bueno, vamos a hacer. Entonces, hicimos una planificación y recorrimos mes y medio los 11 cantones que nos tocaba a nosotros recorrer, visitando alrededor de 1.850 personas que estaban beneficiadas con el bono con el bono este para que salieran seleccionados, para que pudieran tener casita, para que pudieran tener atención directa, para que pudieran tener un tipo de bonificación o de medicina, todo ese tipo de cosas nos tocó hacer. Pero ¿qué pasaba? No teníamos plata. O sea, típico de nosotros, no tenemos plata. Entonces, lo que nos dieron es, cuando ustedes vayan a los cantones, visiten el municipio, visiten la gobernación, las que habían ahí, las tendencias políticas, visiten los países, o sea, vean cualquier manera, pero tienen que hacer el trabajo. Y el rector lo que nos daba era el bus lleno en ese momento, pero de ahí en adelante ustedes arréglesela. Y no te miento, fue mes y medio en donde compartimos de todo, pero conseguimos muchas cosas. A nosotros, gracias a Dios, nos fue muy bien. La gente del municipio nos daba comida, nos daba movilización. Me acuerdo que hasta nos dieron hospedaje, porque nos tocó en Pichincha quedarnos en eso del 11S. En ese tiempo hubo lo del 11S, o 30S, perdón, que no podíamos movernos. Y nos dice el alcalde de Pichincha, pero no se vayan, quédense aquí otro día y están más seguros aquí que en Puerto Viejo, porque en Puerto Viejo está todo el relajo de los policías y todo. Entonces, los chicos vivieron la experiencia de su vida. Son muchachos que ahora te puedo decir que están muy bien ubicados laboralmente, porque esa experiencia de la Manuela Espejo fue enriquecedora. O sea, fue desde lo humano, desde lo laboral, fue una cosa increíble. Nosotros íbamos a los lugares que no nos imaginábamos donde que existieran personas. Fuimos a Pedernales, a unas cumbres. Cumbres, te digo yo, que los muchachos se demoraban 2 horas y media en subir. Y ellos mismos se daban cuenta de la realidad en la que vivían esas personas con discapacidad. Bajaban, seguían trabajando, o sea, ellos dicen que esa experiencia fue súper motivadora para poder querer más a la profesión, porque eso fue lo que pasó, quisieron más a la profesión. Y mira, luego de eso, parece mentira, 10 de esos chicos se quedaron conmigo y hicimos una especie de consultoría. De ahí nos fuimos a Limones, a la frontera que es entre Colombia y Ecuador, me acuerdo, a hacer un levantamiento social también ahí por parte del Midubi, porque querían hacer como en el brazo de mar que estaba allí, querían hacer como una especie de malecón, pero tenían que desalojar a toda esa gente y querían saber cuáles cumplían con las características para desalojar y no tenían recursos y cuáles no. Y estuvimos una semana en esa isla. ¿Te imaginas? Con 10 muchachos en una isla que si se subía la marea, no, ahí no nos quedaba nada, ni el apellido. Y nos pagaron por eso, los muchachos eran muy agradecidos. Luego hicimos un trabajo en Montecristi, después hicimos otro en Santana, o sea, nos volvimos como planificadores, como nos volvimos una especie como de, ¿cómo le llamaríamos? Como de evaluadores externos de ese proceso. Y eso a los muchachos les ayudó. Y luego de eso, yo me acuerdo que el rector dijo en una reunión, me dijo a mí, mira, dice, tu trabajo fue excelente. El vicepresidente, en ese tiempo, Lenín Moreno, mandó a felicitar a la Universidad de Puerto Viejo porque había hecho un trabajo muy bueno, porque no solamente fue hacer las visitas, sino que luego hacer los informes, entregarlos y todo. Y me dijo que no me podía dar plata porque no había, pero que me iba a dar algo que me iba a durar toda la vida. Y me dio un nombramiento. Y es el que, gracias a Dios, tengo hasta ahorita y me permite llegar hasta donde estoy. Por eso digo, a mi trabajo social, cuando yo veo a toda esa gente que me dijeron que trabajo social no servía, yo le digo, míreme, aquí estoy. Y estoy gracias a trabajo social, porque no he hecho otra cosa más que ser trabajadora social. Pero desde lo positivo, o sea, yo me enfoco mucho en esta teoría del positivismo del trabajo social. Me gusta mucho esto de la psicología positiva enmarcada al trabajo con las personas. Entonces yo digo, si nosotros sacamos el potencial de las personas de lo bueno, no estamos viendo lo malo, sino lo bueno, podemos conseguir muchas cosas y eso nos ha funcionado y con los estudiantes nos ha funcionado. Porque el problema es a veces que no nos damos la oportunidad de ver las cosas buenas, sino que siempre se está viendo las cosas malas. Entonces, yo amo mi carrera, tú sabes cómo yo soy de entregada a mi carrera, cuando me dicen trabajo ahí estoy. Trato de leer mucho, de investigar, de estar con la gente. A mí no me gusta el trabajo de oficina, o sea, yo siempre estoy trabajando en el campo, con la gente, con las personas, y no sé, para mí es fantástico. Y cuando los chicos me dicen que sí, que le han dicho que el trabajo social es difícil, que el trabajo social no se puede, les digo, mírenme a mí. O sea, conseguimos. ¿Pero por qué? Porque fuimos buscando y fuimos viendo las posibilidades y las alternativas. Ahora se
abierto un trabajo social con esto de la pandemia, llamado trabajo social de emprendimiento, que me parece una excelente nueva área de intervención del trabajador social y de emprendimiento en las áreas rurales. Hay dos chicas que están haciendo una investigación sobre eso, en donde está presentando herramientas y técnicas muy buenas para poder consolidar esto del trabajo social, del emprendimiento, ¿verdad? Como un reto y un desafío de intervención. Y ya en una comunidad está funcionando. O sea, se han reunido 18 personas, se hizo primero como una especie de diagnóstico para ver cuáles eran sus potencialidades, no sus debilidades, sus potencialidades y qué cosas tenían en el medio en donde pudieran salir adelante. Se hizo convenio con una ONG y qué te diré, los muchachos están trabajando bien. O sea, y en esa época de formación tuya, ¿qué recuerdas como experiencias muy significativas? O sea, tú te formaste en la universidad técnica en la época de fines de los 80, principios de los 90. No, 90 al 2000. del Nosotros 90 al 2000. fue el cambio de la dolarización, que fue un proceso bastante duro, en donde hubo mucha gente que se quedó sin empleo. Entonces, trabajamos mucho con los niños y con las familias que se desintegraron, porque mucha gente tuvo que viajar fuera del país. Entonces, se quedaron... ¿Y tú lo trabajaste como practicante? Lo trabajé como practicante y luego lo trabajé con Noris, que hicimos una especie de oficina ¿cómo les digo? En un lugar de Puerto Viejo bastante necesitado, que urgía que estuviéramos ahí. Hicimos como un centro allí. Entonces trabajamos ahí con los adolescentes, con los niños y con las cuidadoras de estos niños, o sea, con sus abuelas, sus tíos que se quedaron, porque lógicamente la migración ocasionó que muchos se quedaran huérfanos, o sea, viéndolos de esa manera, huérfanos y necesitados. Entonces, esa fue una de las experiencias. Y la otra fue la de Fundación Nuevos Horizontes. O sea, trabajé como pasante, pero luego también hice colaboración con ellos. Entonces, con la señora Miriam tenemos también mucho en lo que es la cuestión de violencia de género, en lo que es la cuestión de maltrato a la mujer, la cuestión de femicidio, que ahora está bastante fuerte aquí en el país. Entonces, hemos trabajado con ellos de la mano en algunos procesos con ellos. Me acuerdo que se formó lo de la Comisaría de la Mujer, también fuimos parte de ese proceso de la Comisaría de la Mujer, ya no como estudiantes, sino ya como miembro de la comunidad desde lo privado, porque como trabajábamos en las aldeas, eso también nos permitía integrarnos a estos grupos de intervención social que lo que permitían, que lo que lograban era como que atender a grupos minoritarios, pero que de ahí se fueran expandiendo para que nos bajaran los índices de violencia y esas cosas. O sea, eso me permitió trabajarlo desde allí, con ellos. ¿Y recuerdas cuáles son las docentes fundadoras de la Escuela de Trabajo Social de la UTE? La licenciada Cloris Ceballos de Ormaza, la licenciada Marlene Alcíbar de Márquez, la licenciada Flor Mendoza de Cruz, la licenciada Beatriz Vélez Pico y la licenciada Marlene Gómez Corral, que son como quiera las 5 que empezaron. Luego ya se fueron agregando mis otras compañeras, la licenciada Beatriz, bueno, ya la licenciada Beatriz, se fue agregando la licenciada Betsy Rodríguez, el economista Carlos Franco, y Noris Muñoz, que también estuvo desde casi que los inicios de la carrera, porque Noris se graduó muy chiquita y después continuó en la carrera. ¿Y recuerdas como cuál fue el antecedente para que llegara a ver trabajo social en la técnica? Porque, a ver, la licenciada Cloris y la licenciada Marlene Alcíbar y la licenciada Beatriz estudiaron en esta universidad a distancia de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, que creo que venía de Guayaquil, y de ahí ellas estudiaron trabajo social en esta universidad que era a distancia, que venían aquí a... Y la licenciada Cloris tuvo la oportunidad de entrar a trabajar en ese tiempo en lo que se llama ahora Juzgado de la Niñez y Adolescencia, antes se llamaba Tribunal de Menores. Entonces ahí comenzó la idea y el nexo que tenía ella con el rector en ese tiempo le permitió crear la carrera de trabajo social. O sea, ellos lo hicieron por eso, porque fueron parte de... Meche, una precisión. La Universidad Laica de Manta No, era... no, es que quiero decirle algo para lo que tú acabas de señalar. Nace como una extensión de la Laica de Guayaquil. Ah, ya. ¿Sí? Ya. Entonces, posteriormente, yo en ese tiempo estaba en el CONUEP, cuando el rector Aguilar Ruilova
comenta que se va a hacer estatal, porque era privada. Sí, era privada. Así nació, privada. Entonces ellos abren, para no perder, digamos, su dominio, la parte esta semipresencial, que realmente era de ir los fines de semana los profesores de la laica de acá a la laica que estaba allí, y seguramente allí es donde Cloris, me parece que me dijiste, ¿no? La Cloris Ceballos de Ormaza, sí. Sí, y la Ormaza, y la señora Ormaza, estudian, ¿no? Pero el antecedente es ese. Ah, ya. Como, yo me acuerdo haber ido a una escuelita, porque no tenían el edificio, era todavía dependencia de la laica de Guayaquil, y en las tardes, que eran las clases, me parece que era una escuela fiscal a la que le pagaban un arriendo, y ahí eran las clases de lo que luego fue pues la estatal, digamos, la demanda, pero nace como una extensión de Guayaquil. La Escuela Fiscal de Niñas Francisco Pacheco, en la que yo estudiaba. ¿Viste? Yo me acuerdo andando por esos rumbos. Ahí quedaba, sí. Y la licenciada Glodis vive. Ella todavía está viva, la licenciada Cloris y la licenciada Beatriz. La licenciada Flor lastimosamente murió con el COVID hace poco. Oye, y la amiga Blanquita estaba muy mal hace tiempo que yo pasé por ahí, falleció ya. Sí. Blanca Meque, sí. ¿Qué apellido? Blanca Palomeque. Palomeque, claro. Palomeque, sí. Ella estuvo conmigo en lo que era la DETS en esa época. Sí. Ella también fue una de las fundadoras. Pero con quien yo más tenía relación era con la licenciada Cloris, la licenciada Flor, la licenciada Marlene. Todas. Por eso estamos recogiendo esta información antes que nos vayamos para el otro lado. Vaya a pasar con esto del COVID, no se sabe. Pero bueno. ¿Tú recuerdas cuáles eran las asignaturas como más importantes de tu proceso formativo? Me acuerdo que era trabajo social, era modelos de intervención, modelos de trabajo social, era proyectos sociales y era estadística, porque nos dieron 3 semestres de estadística, nos dieron full estadística en ese tiempo, y prácticas. O sea, primero empezó con taller urbano, taller rural, prácticas urbanas y prácticas rurales, que antes eran por año, pues eran 4 años. Entonces, así, esas eran como las más fuertes que nos daban. Claro que después nos dieron inglés, redacción, técnicas de investigación, cosas así, pero incluso me acuerdo que nos dieron realidad manabita y ecuatoriana también, así. O sea, esas materias transversales, pero la que yo más me acuerdo fue de trabajo social, que se dividía en trabajo social 1, 2 y 3, y en el 4 ya era proyecto de graduación, una cosa así se llamaba, porque no era graduación, era de licenciatura, no me acuerdo, que era donde podíamos hacer la tesis, y eran ahí metodologías de investigación en su tiempo, como lo manejaba la licenciada Historia del Trabajo Social, me acuerdo que también nos dieron epistemología de trabajo social, que nos dio la licenciada Flor. Más o menos así, esas son las materias, eso fue hace mucho tiempo, y ahorita con los nuevas mallas y las nuevas cosas que han salido, ya ni la de ahorita me sé, que la reconceptualizaron desde el 2016 a la del 19, han cambiado otra vez, y ahora a mí me tocan dar unas asignaturas que ya las había dado con otro nombre. Entonces son cosas así, pero sí están encajadas. Me gusta porque están muy empatadas a la realidad. Cuando yo me fui a España, una de las cosas que yo más vi es que a nosotros nos faltaba mucho más leer, mucho más desde lo teórico. O sea, teníamos la práctica muy clara, pero nos falta lo teórico. Entonces, esa es una de las cosas que yo vine y le dije a los estudiantes: si ustedes no leen, si ustedes no investigan, no pueden hacer la práctica, porque si hacen la práctica lo van a hacer como mero asistencialismo. Pero si lo sistematizan, ya se convierte en otra cosa. Entonces, hay que leer para poder sistematizar, porque el problema es que nosotros no sistematizamos, y luego viene el psicólogo, el antropólogo, cualquier otra persona, y hace su trabajo, y lógicamente ellos se llevan los créditos de lo que nosotros hacemos. Pero es porque nos falta todavía eso. O sea, yo vi que en España se fomenta mucho. ¿Aló? Se te suspendió, Mercedes. ¿Solo a ella o no, sí, yo estoy escuchándolas. Pero el de ella sí se le frizó la señal. Yo también te escucho, Pau.
Si le vuelve la señal, le profundizamos un poquito de la formación que está haciendo en España. Ujú. Te volvió la señal, es que se te había ido, Mercedes. Ah, ya. ¿Qué Que me nos contabas de cuando fuiste a España. En España nosotros yo me di cuenta de que la formación allá era muy clara en la parte teórica, o sea, tenían muy claros los conceptos, los modelos, los autores, lo que había que hacer. O sea, a mí me tocó duro la maestría porque habían cosas que yo desconocía y que se supone que teníamos que saber lo básico, decían ellos, que esto es lo básico. Entonces, hay que leer mucho todavía. Eso le digo a los estudiantes, ustedes tienen que leer mucho porque si no se van a encontrar con esta barrera al momento de sistematizar lo que ustedes hacen. Cuéntanos un Porque en poquito de práctica tu somos muy buenos. experiencia en Eso no nos... España, Mercedes. ¿En dónde estuviste? Allá, ¿Qué estudiaste? yo estuve en la Universidad Complutense y estuve un año presencial, un año y medio presencial. Mi maestría es modelos de métodos y técnicas de intervención en trabajo social. Entonces, la experiencia nuestra allí, la experiencia mía allí fue bastante, a veces hasta momentos cierta como estresante, porque como nosotros no conocíamos, yo desconocía muchas cosas, eso como que nos fue a nosotros limitando, me fue limitando a entender otras cosas que ahí se hablaban desde lo teórico. Entonces, sí fue bastante estresante. Me tocó leer mucho, me tocó actualizarme mucho y, ¿qué te digo yo? El nivel de mis compañeros, que eran menores que yo, tenían 20, 21 años en una maestría y yo con 30 y pico que fui, sabían más que yo. O sea, saben más que yo, son mi respeto en cuanto a conocimiento, o sea, tienen todo aquí, tienen una biblioteca aquí en la cabeza, pero eso es porque lo han ido formando desde que son chiquitos. En cambio, nosotros aquí... Mercedes, perdona, te interpelo ahí, te pregunto, bueno, ellos tenían todo este conocimiento, son unas personas muy jóvenes que ya están en nivel de maestría, tú dices que tenías 30 y pico, pero tienes toda una trayectoria en términos de la experiencia, en la intervención. ¿Cómo haces como esa relación entre esa experiencia práctica que te dio, digamos, la formación en trabajo social, ya luego como profesional, y a posteriori, digamos, de esa formación más teórica y más conceptual? O sea, yo me hice me alié con ellos y ellos me explicaban lo que yo no entendía desde lo teórico, porque habían conceptos que no entendía y yo le explicaba desde la práctica cuando ellas me decían, mira, lo que pasa es que te hablan ahí de modelos cualitativos asincrónicos y no sé qué cosa, y yo decía, pero a ver, explícame, no, explícame de qué se trata. Me dice, es que, le digo, lo que tú dices es que se trabaja en grupo a través de una investigación, acción participativa. Ellos le ponían eso, nosotros decíamos trabajo comunitario, pero ellos le decían investigación, acción participativa, o sea, le ponían esos nombres y le decían, mira, según el autor, Fiallo, no sé qué, y yo decía, pero si yo a duras penas me acuerdo del libro que leí, o sea, no le sabía ni el nombre del libro, yo sabía los autores, los años. En la parte, mira, dice la interpretación del cuerpo, o sea, los ojos, las manos, y a mí me tocó, no le miento, a mí me tocó meterme a muchos cursos allá en España que son gratis para poder entender eso. O sea, yo lloraba, para mí eso fue estresante, por eso digo que a mí España me tiene así como estresada. Yo cada vez que voy a España yo sufro, pero bueno, he aprendido, lo bueno es que he aprendido, y ahora que estoy con el reto del doctorado, intento aprender más. ¿Y en dónde estás? En la misma Complutense, sino que estoy haciendo el doctorado ahí ya, o sea, ya una vez que yo aprobé la maestría, ahí pude continuar con el doctorado. Entonces, ahora estoy con el doctorado, me incliné, aunque ustedes no lo crean, en el tema de transgénero. Entonces, estoy trabajando, ahorita mi tesis es un análisis cualitativo de la situación de las transgéneros mayores de 40 años en la provincia de Manabí. Entonces, estoy analizando esa parte de los transgéneros. Estoy con las amigas ahí hablando con ellas, haciendo talleres, investigando un poco más sobre la situación de transgénero, la parte política. Qué buen tema de investigación, Mercedes. También, sí, también participar en una política de acción afirmativa para que las transgéneros mayores de 40 años tengan beneficio, porque el problema es que ellas no la tienen, porque ni son viejas ni son jóvenes, y después de los 40 las pobres se quedan sin recursos, entonces estamos trabajando en eso. Qué interesante, súper interesante. O sea, hiciéramos un balance con esa experiencia que tuviste como estudiante en tu proceso de maestría y la relacionamos con la vivencia formativa tuya como profesora
diríamos que una de las falencias que encuentras en esa formación es esa falta de solidez teórica. Sí, exacto, es lo único que nos hace falta armar más, la parte teórica. Después de eso, yo Y creo eso en tu proceso de formación y consideras que hoy todavía pertenece, o que sea, sigue. permanece, perdón. Permanece. Sí, permanece. Te digo que sí porque estamos acostumbrando a nuestros estudiantes a ser muy facilistas, a no leer, a ser muy cómodos, a quedarse solamente con lo poco que tienen. Y cuando se les obliga un poquito más, es como que somos los malos, lo que estamos queriendo exagerar la formación y no se dan cuenta que es más bien para mejorar la calidad y también para mejorar la profesión en el mercado. Porque estamos en algún momento, vamos, o sea, nosotros subimos y le agradecemos eso en la época de Correa cuando se reactivó la profesión y dijo que por cada 100 personas debería haber un trabajador social. Pero el problema es que cuando ya están allí los trabajadores sociales, no hace mucho, entonces vuelven nuevamente a decir, bueno, no es necesaria la intervención del trabajador social. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque desconocen. Entonces tienen que prepararse, tienen que leer, tienen que formarse, porque si no, no podemos demostrar lo útil que somos. ¿Y tú crees que la formación que les brindamos a nuestros estudiantes está vinculada realmente a esas demandas políticas, económicas, sociales que tiene el país? ¿O no? En mi universidad ahorita no. Estamos cumpliendo nada más por cumplir. No podemos ser más exigentes, o sea, todavía nos falta, incluso el hecho de que asignaturas que solamente le competen a los trabajadores sociales lo estén dando otro tipo de profesionales. Desde ahí vamos viendo que hay que fomentar todavía como que hacer más presión para decir, a ver, si tú vas a dar intervención profesional, no lo puede dar un psicólogo, no lo puede dar un geólogo, lo tiene que dar un trabajador social. Entonces, hay que fomentar eso todavía. En mi carrera, todavía hay que fomentar eso. O sea, hay que hacer, yo siempre he dicho zapatero a tu zapato. Y si tú haces un balance o si hacemos un balance de la formación en la región de Manabí en trabajo social, ¿cuál sería ese balance? Para mí que Manta lo tiene mejor desde lo teórico. Yo he conversado con muchos estudiantes de Manta y Manta teóricamente están muy bien formados. No sé en la práctica, pero en lo teórico están muy bien formados. La malla y el pensum académico de Manta es mucho más sostenible, mucho más enriquecedor, mucho más actualizado que el nuestro. Y se lo he dicho yo al vicedecano, se lo hemos dicho con Noris, que debemos hacer una revisión de contenidos, no de asignaturas, de contenidos, que eso nos hace falta a nosotros. Entonces, Manta lo tiene muy consolidado lo teórico. Nosotros sí, yo te digo, somos muy prácticos, o sea, en el momento en que los muchachos tengan que trabajar, nosotros lo trabajamos, pero lo hacemos de manera empírica. ¿Y eso qué hace ver? Que cualquiera puede hacer ese trabajo. O sea, no le ponemos la parte técnica, la parte científica, para que digan, oh, sí, hay que hacer un trabajador social. Muy pocos lo hacemos. O sea, hay estudiantes buenos, no lo niego. Hay estudiantes que se preparan, que se capacitan, que son buenos, pero hay otros que lo único que quieren es tener el cartón y se van. Entonces, ahí viene la falla. Pero para mí, Manta lo tiene muy bueno, muy bueno. Y en ese sentido, ¿cuáles ves tú que son los retos actuales de la formación? O sea, actualizarnos en los recursos que tenemos, como primera cosa, actualización de recursos, y la segunda es cambiar el estilo, la forma de enseñar, el estilo. Eso es lo que tenemos que hacer. Explícame un poquito de eso, cómo cambiar el estilo. Se escapó. Paola, no olvides a Max mandarle el contacto, el link. Ya, faltan 3 minutos. ¿Qué me decías, Paula? Explícanos un poquito eso de cambiar el estilo. ¿Qué crees que hay que cambiar en esa forma de hacer la enseñanza? Hacer más presión en la parte académica, tener más, o sea, darle la importancia desde la formación. Es decir, si yo soy trabajadora social, experta en investigación, denme asignaturas de investigación, pero no me den asignaturas que no tienen nada que ver con esto. Y que no pongan a otro profesional que, claro, puede saber mucho de sociología, de psicología y todo, pero de trabajo social no sabe. Entonces, esa es la parte que nos hace falta, desde la cabeza, desde la autoridad, desde el decanato, vicedecanato, quien sea, decir, a ver, si es trabajador social, denle. O sea, y que nos permitan traer las cosas nuevas, o sea, porque yo vino Noris, disculpa que me ponga por delante, vino María Dolores, todas trajimos nuevas cosas, nuevos libros, nuevos conocimientos, nuevas ganas de trabajar, pero aquí nos dijeron, no, o sea, dale suave porque aquí no se puede. Entonces, como que esa parte nos falta todavía como aprovechar ese recurso que tenemos. Yo vuelvo y repito, tenemos que aprovechar los recursos. El problema es que no aprovechamos los recursos. Creemos que con lo que nos dan es suficiente. Entonces, falta todavía desde ahí. No sé si establecer unas nuevas políticas dentro de la institución, no sé si ser así, digamos, de población enfurecida, hacer un plantón y decir, a ver,
me van a ayudar, sí, desde el trabajo social a que se fomente, o no damos clases, o nos revelamos, o no sé cuál es la estrategia, pero sí tenemos que cambiar ese modelo tradicional que tenemos de enseñanza-aprendizaje, que no nos lleva a nada. Pero también había que incorporar en tu reflexión lo político, porque, por ejemplo, en Machala sucede lo mismo, que están a cargo de cátedras de trabajo social, no trabajadores sociales, porque Exacto. resulta que de la Facultad de Psicología votaron un poco, se van para allá. De la Facultad de Sociología, entonces sucede mucho en las universidades del Estado, ¿verdad? Y además lo improvisan. El abogado ya da nomás prácticas. Claro, es que eso te digo yo, o sea, no sé si de pronto decir que sí, trabajo social es bueno, ayuda, consolida, pero no por eso vamos nosotros a tener que hacer toditos, pues, o sea, que tenemos que dejar que toditos vengan y los recojamos, vengan, se fueron, vénganse toditos a trabajo social. No, nosotros tenemos lo de filosofía, todos los de filosofía están en trabajo social. Entonces tenemos profesores educadores. Espérame un ratito, Paola, espérame un ratito. ¿Qué cosa me dijo? Algo se nos queda, Paulina. Pues yo sí quisiera hacerle más preguntas, pero ya viene lo de Max, porque a mí me parece que Mercedes tiene muy buena relación con la política. Creo que ha participado. No hay problema, miren, ustedes me dicen otro día y nos conectamos y yo sé, estoy en casa, lo único que estoy es con teletrabajo, no hay que tener paciencia, nada más. Sí, creo que en este proyecto que participaste de implementar la política, donde llevaron todos estos estudiantes, trabajar La Manuel Espejo. con Manuel Espejo, bueno, nos has hablado esta política en la que vas a participar ahora de inclusión para las mujeres, para las personas trans. Ajá. Lo hiciste con aldeas, creo que conecta muy bien con la pertinencia de la formación del trabajo social en las realidades sociales en las que se encuentra, y a mí me gustaría profundizar un poco más en eso, Mercedes. Ya, no hay problema, ustedes me avisan y nos ponemos de acuerdo. Como ya hay los correos, se te puede mandar las preguntas. Claro que sí, mi teléfono y todo, digo mi número, y ahí nos ponemos en contacto. Mercedes, una pregunta. ¿Tú sientes que las políticas sociales del 2007 para acá han incidido en la realidad social en la que ustedes hacen intervención? Sí, sí, nosotros sabemos cómo usarlas. Porque el problema es que las políticas están y a veces nosotras no sabemos usarlas, pero si sabemos usarlas, sí. Sí han incidido, sí han aportado. Porque ya le digo, el hecho de que en el 2012 se diera valor a la profesión, de que se dijera que en cada empresa es necesaria una trabajadora social, de que en cada institución la trabajadora social tiene que hacer esto, o sea, de que se nos diera un espacio dentro incluso de esto del Ministerio de Relaciones Laborales con un nivel básico de salario y todo, sí, o sea, sí ha incidido. Antes no, ahorita sí. Muchas gracias, Mercedes. Ya, pues un gusto. Ustedes me dicen nomás y yo aquí estoy predispuesta. Ya le digo, estoy en casa. Muchas gracias, te volvemos a molestar. Qué rico ver a colegas tan comprometidas con la transformación y el cambio social. Para que Paola solo se une con las buenas, diga ahí, Paola. No, Mercedes. Con las buenonas. Consíguenos fotitos, si tienes, de eventos, de gente de la universidad y de las personas que tú has llamado como pioneras, ¿verdad? Consíguenos fotitos y nos mandas acá al correo de Paola. ¿Sí? Ya, déjame buscarte en el Facebook, alguna cosa que tengo yo por aquí. De repente tienes por allí alguna información. Ya. Bien. Ya, ¿sería posible a través tuyo contactar a Glodis? Ya, déjame conseguir el número de ella porque no lo tengo, pero voy a conseguirlo y te lo paso para que hables con la licenciada Cloris, no hay problema. Muchísimas gracias. Gracias, genial. nos hablamos. Besito, cuídate. ¿Cómo está tu niño adolescente? Mi niño hombre, 19 años, ya está en tercero de la universidad, está lindo mi muchacho, todavía soltero, no soy abuela por si acaso, pero estamos bien los dos ahí. ¿Y tu ex amor? Aquel amor que nos llevaba por el camino de por el Valle de las Lágrimas. Eso ya es historia. Eso ya superada. Ya está superado. Caso cerrado. ¿Y ahora quién es el dueño de tu corazón? Nadie. El trabajo social. Mi maestría, mi doctorado, la universidad, todo lo que estoy metida, eso es pero de ahí nada que ver. Pero te veo súper bien. Ay, muchas gracias.
Sí, sí, me siento bastante bien. Créeme lo que estoy, creo que en una buena etapa. Mis 44 años están muy bien dados ahí. Ave María, pero bien, bien, bien Estamos vivido. en la edad perfecta, Mercedes. Ah, perfecto, yo no necesito nada más, estoy muy bien ahí donde estoy. Muy bien. Todavía es Mercedes, muchas Fabián el gracias. director, Mercedes. ¿Todavía qué? No se Es escuchó. Fabián el director de la escuela. ¿Quién es el? Fabián es el director de la escuela, sí, todavía. ¿Y cuándo vas a ser tú? No, mijita, déjame tranquila acá trabajando con mi populacho enfurecido porque allá arriba me quedo yo después y no hago nada. Aquí déjame tranquila, que yo con gente aquí me las... Esas cosas burocráticas no va conmigo, yo estoy bien por acá nomás. Cuídate entonces, Mercedes, hasta que nos Chao, volvamos a pase ver y bien, te vamos Meche. a tomar la palabra de volverte a molestar en otra ocasión.